Me pareció igualmente que no estaba a la altura del... quizá por fiarse demasiado del texto, quizá por interpretar que como el texto es gracioso y es brillante, lo único que tiene que tener la película es a unos buenos actores recitándolo y ya basta. Y no me parece que baste, no me parece que baste. Como vemos, grandes directores que han hecho cosas muy meritorias son los que se han interesado por adaptar la obra de Mendoza. Luego tenemos El Acuarelista. El Acuarelista es una película de Daniel Rodríguez Risco y es del año 2008. También se me ha escapado. Y por último, este radioteatro de la cadena SER, que aparece aquí definido como podcast series, o sea, como algo tan moderno como un podcast, pero en realidad es algo tan antiguo como el radioteatro. Es una obra de radioteatro. Y esta es la filmografía de Eduardo Mendoza. Yo no me atrevería a recomendar otra película que la que he visto varias veces y me parece brillante, La verdad sobre el caso Savolta. Las demás quizá tendría que verlas más veces. No he tenido la oportunidad de hacerlo. Además de esto, IMDb nos dice que ha aparecido 35 veces en televisión, en los programas desde el año 1987, en Angel Casas Show, La Luna, en Francia ha aparecido en Apostrophe, en el programa, es un programa verdaderamente extraño, titulado Las lecturas de Felipe González, 1989. En 1989 lo llevaron a Francia porque se ve que Felipe González lo leía, era una de sus lecturas. Felipe González leía muchas cosas, o decía que leía muchas cosas. Bueno, ese era más bien Alfonso Guerra, que estaba entusiasmado con la montaña mágica y con... Felipe González leía, yo creo, cosas más normales que Alfonso Guerra, y entre ellas me cuadra perfectamente que estuviera Eduardo Mendoza. En 1990 aparece en Buena Hora y más programas, Versión Directa, que el título, esto también será, esto es en 1995, también será en Francia, imagino, L'Illa del Tresor, Lo Más Plus, un programa en el que se detenían mucho en los entrevistados y hacían buenas entrevistas hasta que decidieron, no sé por qué, que tenían que hacer tonterías, que al final se llevaban la mayor parte del programa y apenas dejaban hablar al entrevistado. Empezó siendo un buen programa de entrevistas donde era el entrevistador era el entrevistado quienes dejaba sin habla a los entrevistadores, que eran Máximo Pradera, creo que hijo de Víctor Pradera, y el diplomático Fernando Schwartz, también con algún premio literario. Empezó muy bien y era un magnífico programa, pero poco a poco fueron apabullando a los entrevistados, y de una maravilla que era se convirtió en un desastre. El primer entrevistado fue Pedro Almodóvar y los dejó sin habla, porque ellos se le propusieron ¿qué película podría hacer con nosotros? Era una pregunta medianamente inocente, y Pedro Almodóvar montó, en realidad copió un argumento de una película norteamericana y les propuso una trama en la que al final un travesti los encañonaba con una pistola y luego se sacaba un órgano genital abrumador y enorme y les meaba encima. Bueno, pero sin embargo ellos también dejaron a Pedro Almodóvar sin palabras, porque le preguntaron ¿cuánto mide la polla de Pedro Almodóvar? Y Pedro Almodóvar se quedó sin habla, cosa insólita e inaudita. No sé, desconozco plenamente a qué etapa, a qué estilo pertenecerá la entrevista en Lo Más Plus a Eduardo Mendoza. Espero que sea de aquella época en la que dejaban hablar a los entrevistados, especialmente siendo Eduardo Mendoza una persona muy tímida. Espero también que no le preguntaran ¿cuánto mide la polla de Eduardo Mendoza? Esperemos que no. Luego aparece también en
Quan arribi el 2000, Alexandria, Alexandria, no sé si esto es en Cataluña o dónde, en Extravagario. Esto lo presentaba, si digo Dragó me lo voy a inventar, es un programa de Javier Riollo. Bueno, Almudena, es un programa bastante socialista, pero qué sorpresa, ¿verdad? En la televisión socialista. Y ahora se ha cerrado la ventanilla de... Bueno, Extravagario. Luego Saló de Lectura, Barcelona, Die große Zauberin. Es un documental alemán, curiosamente con algo que sale en una rumba de Peret. El Club, La Tarda, La Bomba del Liceu. Es un documental y me imagino que saldrá hablando de, bueno, pues eso, de la Barcelona modernista, de sus novelas sobre... de la verdad sobre el caso Savolta, que trata el anarquismo y el terrorismo catalán. Continuará Ànima, Bicicleta, Cullera, Poma, Els matins a TV3, Mirades 2, L'hora del lector, Divendres, QWERTY, L'ofici de l'artista, Via Lliure, a 30 minuts, Àrtic, Catalunya Experience, El testament de la Rosa, Tria 33, La clàusula Balcells, la famosa agente literaria, Noms propis, página... Bueno, caramba, para ser una persona tan tímida, lo han hecho hablar en un montón de programas de televisión. De hecho, esta Página 2 es un programa español. Página 2, y Página 2 aparece en 1, 2, 3, 4, 5, en 9 capítulos. Bueno, supongo que le habrán hecho una entrevista y la habrán cortado como un salchichón, pero aún así, para ser una persona tan tímida, ha dado muchas entrevistas y ha participado como experto, como persona que sabe de la Barcelona de la época del terrorismo anarquista, y poca excusa me parece que le va a quedar para no ir a las reuniones de vecinos, porque desde luego lo de que es tímido y no le gusta hablar casi que no cuela. Bien, una vez expuesto el Eduardo Mendoza audiovisual, y a veces simplemente en audio, el Mendoza radiofónico, sigamos con esto. El misterio de la cripta embrujada, que es la primera novela de la... iba a decir trilogía, sí, de la trilogía del detective anónimo, El misterio de la cripta embrujada. Después viene El laberinto de las aceitunas, que aquí tengo en una edición con prólogo de Fernando Marías y una ilustración de portada de... de alguien, ¿no? Aquí no lo pone, lo pondrá en la solapa. Pues en la solapa... Ah, sí, aquí está. Bueno. De Raúl Arias. El laberinto de las aceitunas. Después viene La ciudad de los prodigios, nuevamente una exploración de Barcelona. Aquí el prólogo es de Ana María Moix y la ilustración es de Toño Benavides. La ciudad de los prodigios, sobre la que estoy un poco perdido. ¿Hay película o no hay película al final? La ciudad, me suena que sí, pero parece... Sí, de 1999. La ciudad de los prodigios es esta de Mario Camus con Emma Suárez, que es una actriz un poco frígida, y Olivier Martínez, que a lo mejor es un actor también frío en algunos aspectos y demasiado metálico en otros. Mario Camus es un director muy pulcro. El propio cartel ya nos da una imagen del laberinto de Barcelona, fotografiado con mucho detalle, con mucha acribia, con mucha precisión. Quizá si en toda esta exactitud, precisión y gelidez asoma la ironía de Eduardo Mendoza, la seriedad es el mejor caldo de cultivo para la ironía y para el humor. Quizá pueda estar bien o incluso muy bien. Desde luego, Mario Camus es un gran director. Y desde luego Mario Camus ha hecho una de las mejores adaptaciones
cinematográficas de una obra literaria, vamos, la mejor que se pueda pensar, aunque la obra era breve, se prestaba a ello, era medianamente fácil hacerlo, pero desde luego Mario Camus lo hizo, aquella brillantísima adaptación de Los Santos Inocentes. Bien, pues La ciudad de los prodigios sí que tiene película, y no estaría mal volver a verla o verla, ahora no la recuerdo muy bien. Después de La ciudad de los prodigios viene en realidad ya no una novela, sino ya que se ha metido con las ciudades, se pone a fondo con las ciudades, y en la serie Las ciudades de Ediciones Destino, imagino que es esto, aunque unas Ediciones Destino muy alambicadas, Ediciones Destino. Bien, las Ediciones Destino sacó una serie sobre las ciudades, y el número 1 corresponde a la ciudad de Nueva York, retratada, comentada por Eduardo Mendoza e ilustrada, a ver si me sale, sí, ilustrada, aunque escasamente, pero es una edición ilustrada por, me temo que no lo dice, fotografía de la cubierta, no, sí, ya me temía esto, que sí, era lo que recordaba, no dice de quién son las ilustraciones, no lo dice. Colección dirigida por Valentí Gómez y Oliver y Carlos Trías. Valentí Gómez y Oliver, o Valentí Gómez y Olivé, porque es que la I es latina, o sea, casi invitan a pronunciarlo a la catalana. No dice de quién son las ilustraciones, que por otro lado son muy pocas. Estoy intentando ver la firma, pero vamos, dudo mucho que sean de Eduardo Mendoza. Pueden ser ilustraciones de archivo, no sé, del País o algo así. Bien, se ocupó de Nueva York, pero como no podía ser de otra forma, y es casi lógico, se ocupó de Barcelona, en compañía de su hermana. Y así en esta otra serie de no las ciudades, sino ciudades en la historia, de Planeta, en colaboración con el Círculo de Lectores, Eduardo Mendoza, en colaboración con su hermana, sacó esta maravillosa y muy ilustrada Barcelona modernista, donde hay un análisis, diría yo, pleno y completo del arte, de la arquitectura, de la gastronomía, pero sobre todo de la moral y de las costumbres, de la moral y de las costumbres de la Barcelona del periodo modernista. Después siguió con las ciudades y se ocupó de Venecia, ahora en una novela, La isla inaudita. Y en 1989, La isla inaudita. En 1990 empezó a escribir teatro, que apareció recogido, apareció primero en catalán, y luego apareció en castellano, y finalmente en el año 2017, creo, tuvimos por fin, sí, en 2017 tuvimos por fin esta edición del teatro, diría yo no completo, porque claro, falta el radioteatro, el teatro de Eduardo Mendoza, las obras Gloria, las obras Restauración, en donde hemos visto que Pere Pons hacía de Alfonso XII, Gloria y Grandes Preguntas. También es dramaturgo, y desde luego hasta ahora no hemos visto ninguna obra, quizá La ciudad de los prodigios porque es más gruesa, no hemos visto ninguna obra que no pudiera ser una magnífica lectura para bachillerato, a diferencia de todo lo que ahora se manda. Pero seguramente la mejor obra, y de hecho muchas veces citada en libros de texto, una de las mejores obras, porque yo recomendaría otra, ahora lo veremos, una de las mejores obras que pueden ser una lectura, ¿qué remedio? Resignémonos, obligatoria en un curso de bachillerato. Una de las mejores lecturas posibles es esta,